Muy bien, estamos de regreso este día. Vamos a conversar con el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, está con nosotros, con quien vamos a hablar sobre diferentes temáticas. No sé por qué al final sentí la necesidad de escuchar, y de trasladar a ustedes, por supuesto, amigos televidentes, la voz del procurador para la defensa de los derechos humanos, en medio de una serie de situaciones, en medio de asesinatos, por ejemplo, de barbarie, ¿no? Como el cometido contra este atleta con capacidades especiales, el asesinato de dos hermanos también en San José Villanueva, por cierto, se dieron estos dos hechos. Hay varios temas de los cuales podemos conversar, lo que se da el día de ayer también, este tema de o hace 2 días, la captura de 127 personas, entre ellos el padre Toño, que todos lo conocemos, así es que digo, es importante también escuchar al procurador para ver qué está valorando, qué está pensando sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de denuncias está recibiendo principalmente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Hay un tema importante en medio de todo esto, de estas capturas, entre ellos 2 elementos de la Policía Nacional Civil. Se abre el debate, por ejemplo, de que si se debe o no se debe hacer una depuración al interior de la policía. Hay que saber si la policía está siendo denunciada. Se abre el debate sobre si los jueces especializados o los jueces en términos generales deben de tener algún tipo de protección como el fuero, ¿no? Como lo que tienen ellos, que al final no pueden ser capturados, sino más bien seguir un proceso como lo ha seguido el actual fiscal general de la República. Llegó a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se haga un antejuicio, se inicie un antejuicio contra estos 3 jueces especializados capturados en la zona oriental del país. Procurador, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Romeo, por la invitación, un gusto compartir el espacio y poder reflexionar desde la perspectiva de los derechos humanos sobre estos graves problemas. ¿Tiene una radiografía, procurador, de lo que está pasando el país, de lo que está viviendo en este momento, de lo bueno? Porque esto de las capturas puede tomarse desde 2 ángulos, ¿no? Por un lado, se da cuenta uno que se confirma lo que era un secreto a voces, ¿verdad? De que el sistema judicial de alguna manera está corrompido, no quiero decir que todos los jueces, que la policía también tiene problemas, pero por otro lado, qué bueno que se ha capturado a estas personas. Bueno, en principio quisiera reaccionar frente a este tema de la violencia y la delincuencia que está golpeando tan severamente a la población y generando tanto sufrimiento en la población. Si debemos ahora identificar dónde están las personas que más sufren, dónde están las personas más golpeadas en sus derechos humanos fundamentales, tendríamos que decir pues las víctimas de la violencia, las víctimas del delito. Y también debemos voltear hacia nuestra población migrante. Nuestra población migrante en tránsito. El tema de los niños y niñas. Hemos tenido la crisis reciente de los niños que han evidenciado cómo también nuestra población migrante sufre gravísimos delitos en el camino hacia los Estados Unidos. Y los deberes del Estado de actuar, de intervenir para proteger, para prevenir, para dar asistencia a las víctimas es pues uno de sus primeros deberes, sobre lo cual yo ya me he pronunciado. De hecho, en Romeo, en un programa anterior que pude compartir acá el espacio, ya destacaba yo el posicionamiento que como procurador tengo frente a este tema. Es un posicionamiento de condena a la violencia y al delito y de exigencia al Estado para que desarrolle capacidades de atención a las víctimas. Durante muchos años y aún en las épocas del manodurismo y de las otras expresiones de la política pública de seguridad, las víctimas no han estado al centro y no se han generado programas suficientemente amplios y eficaces de protección, de asistencia, de resarcimiento a las víctimas. Es una de las demandas que como procurador he expresado ya formalmente. La violencia ha tocado hechos tan graves como el del joven atleta paralímpico, que además estaba integrado a una organización que son Olimpiadas Especiales, que durante muchos años ha sido parte de nuestra mesa por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Yo he expresado mis condolencias, pero también he exigido investigación y me posicioné públicamente frente a esto. En ese escenario también me he posicionado en el sentido que golpear a la delincuencia, fortalecer el aspecto de la represión del delito a un nivel más eficaz,
es una necesidad de Estado en un país como El Salvador muy apremiante. Y esto pasa no solo por reacciones de grandes redadas, sino por la construcción de otro tipo de capacidades especializadas como la inteligencia policial, la relación con la comunidad, que es vital para que la policía tenga información y sea eficaz. Por eso el proyecto de policía comunitaria o la filosofía de la policía comunitaria es tan importante. Ahora que tenemos este escenario de las capturas, al menos el mega operativo que da por resultado 127 personas capturadas, entre ellos muchos funcionarios o algunos funcionarios del sistema judicial y de las gremiales de abogados, la primera reacción obviamente es positiva, en el sentido de que se estaría buscando golpear una estructura que estaría utilizando funcionarios para garantizar su impunidad o su operatividad. Esto se ha demandado durante muchos años. Claro, estamos en una etapa todavía muy preliminar, debemos ver qué tan eficiente es. Hay algunos casos, no muchos, algunos pocos casos en los cuales la Procuraduría ha recibido denuncias de algunos abusos en el procedimiento policial durante la captura. Procurador, estamos en una coyuntura donde fácilmente se exacerba el fanatismo y pueden encontrar eco aquellas propuestas que suenan como descabelladas, ¿no? Sí. Estamos hablando siempre en el marco de la inseguridad que vive el país. Le comento dos nada más: la reciente reforma que se dio al Código Procesal Penal, si mal no me equivoco, donde la Asamblea Legislativa, algunos diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron precisamente que se pueda actuar en defensa propia sin tener que ir a prisión. Y por otro lado, la propuesta también de que los menores sean castigados como adultos. Y está ahí en debate, como siempre sucede en el marco de las elecciones, los diputados son muy especiales en eso, incluso que si se somete o no a prueba, o si se debe de aprobar la pena de muerte en el país. Digo, esta coyuntura permite hacer ese tipo de propuestas y aprobarlas, ¿no? Porque esto ya se aprobó, algunas de ellas. Teniendo como base la situación de delincuencia que vive el país. No, como usted bien lo dice, Romeo, hay una situación de indignación que explica por qué este tipo de iniciativas. Sin embargo, yo quisiera reflexionar con la población que no debemos caer en recetas fáciles. Esto se conoce como el populismo punitivo. El Salvador lo ha practicado durante varias décadas, es decir, desde los posacuerdos de paz y después de la reforma del 98 del sistema penal y procesal penal, lo que hemos tenido es un prolongadísimo proceso de reforma de leyes para endurecer las penas, para eliminar garantías, y se nos ha querido vender la idea que con esto se soluciona el problema. Esto es un espejismo. Realmente está demostrado que la pena de muerte en los países que es aplicada no disminuye el impacto el nivel de los delitos ni la gravedad de los delitos. Continuar con la tendencia de que los adultos no nos hacemos responsables de en qué hemos convertido a nuestra niñez y juventud, tampoco. La reforma de la legítima defensa, todo está en orden. Claro, son muy populares estas medidas porque generan una sensación de solución, pero por sí mismas, aisladas, realmente no tienen un impacto. El Salvador ha pasado 20 años haciendo eso. Por eso he insistido como procurador que debemos construir políticas de seguridad más integrales y eficaces. El manodurismo, que es la expresión donde esto cobra su mayor, dijéramos, radicalidad, donde se nos vende la idea de que con operativos policiales de fuerza y reformas penales de este tipo vamos a solucionar el problema, es la época donde más lo agravamos. Es en el manodurismo donde los homicidios se duplicaron en número, donde se quintuplicaron las extorsiones, cuando las pandillas logran un liderazgo nacional y una capacidad de articulación como nunca antes la tuvieron. Este tipo de política aislada su resultado fue un profundo fracaso que ahora es ejemplo continental de fracaso en políticas de seguridad. Entonces no debemos, creo, centrar la atención en que esto será una solución mágica. Y debemos seguir insistiendo en que las políticas de seguridad, para ser eficaces, necesitan una dimensión mayor de integralidad. Debemos estar preocupados en materia de represión del delito en fortalecer la inteligencia, en fortalecer la relación de la policía comunitaria, la capacidad de la policía en su investigación científica de los delitos y la coordinación de las instituciones. Es lo que ha sido deficitario históricamente. Ahora, procurador, parece que la gente los diputados tienen un poco la medida de la población salvadoreña, ¿no? Parece que la gente, a pesar de que
sabe que es una medida como muy extrema o son medidas extremas, parece estar de acuerdo con este tipo de iniciativas. Claro. En Colombia, por ejemplo, 6 de cada 10 ciudadanos piensan que es buena la defensa propia o claro, la legítima defensa. Aquí, como ya lo dijimos, se reformó el artículo 331 del Código Procesal Penal y la gente parece decir, eso es lo que necesitamos, ¿no? Es entendible, Romeo, porque la población es quien tiene la angustia inmediata, no es quien está siendo golpeada por la tragedia, por el impacto de la violencia, la que está sufriendo la pérdida inmediata de los seres queridos. Entonces la reacción obviamente es entendible, pero el Estado debe ser más responsable. Este tipo de medidas generalmente se traducen en votos o réditos políticos a favor de los sectores de los partidos que lo proponen, pero no son soluciones reales y generalmente lo que provocan son contradicciones con la Constitución, contradicciones con la legislación internacional, no solucionan el problema, pero venden una imagen que pues la población en una situación de angustia pues la recibe bien. Entonces, pero no son verdaderas soluciones. Yo quisiera hacer un llamado a que mantengamos una reflexión serena, técnica, con responsabilidad de Estado sobre las políticas de seguridad y que apuntemos a construir este tipo de políticas integrales. Yo quisiera ver en el megaoperativo de las 127 capturas una expresión de un avance en la coordinación de las instituciones por golpear estructuras delincuenciales y que esto se vaya complementando. Con un alto componente de claro, inteligencia, ¿no? En principio tendremos que ver, porque hay que verificar el desarrollo de ese proceso, si no se trata de un mega operativo con prueba relativamente débil, obviamente esperamos que no, nuestra expectativa es que tenga fundamentación. Si hay algunos casos en los que se ha producido abuso, hay que subsanar esa situación y como procurador, de hecho, yo tengo algunas denuncias ya en relación a los procedimientos de las detenciones. Pero, en este caso de los 127 En este detenidos. caso de los 127... ¿En qué casos específicos tienen? Bueno, en relación a algunos abogados, que son temas en los que se está hablando que se hicieron algunos abusos durante los allanamientos, falta de asistencia médica a algunas personas que requerían medicamentos o estaban enfermas, es decir, este tipo todavía de situaciones irregulares, pero no de mucha gravedad, dijéramos, en términos de la afectación a derechos de los detenidos. Más bien hay una preocupación por el debido proceso en algunas familias de los detenidos que se han abocado a la Procuraduría. No son muchos casos, como le decía, pero dijéramos, este tipo de experiencias hay que evaluarlas, todavía estamos en una etapa muy preliminar, y seguir apostando a que la inteligencia policial, las capacidades de investigación científica, la coordinación institucional, la filosofía de la policía comunitaria, que es importante. Recordemos que quien tiene información sobre el delito primariamente es la población, porque es la que sufre, la que identifica en la comunidad a los agresores, y por lo tanto una policía que no tiene una buena relación con la comunidad es incapaz de ser efectiva. Entonces debemos apuntarle a eso, pero también a los otros componentes de la política pública de seguridad. Prevenir es necesario, prevenir no es contradictorio con reprimir el delito. Y sobre todo el eje de atención a las víctimas. Es lo que yo más estoy demandando del Estado. Ahora que se está hablando de reforma fiscal, pues uno de mis ejes de vigilancia al impacto de la reforma fiscal es cuánto de este dinero adicional irá a fortalecer programas de asistencia, de rehabilitación, de protección a las víctimas del delito. Dijéramos, ahora que el Estado logre más recursos, debe dirigir en la medida de las posibilidades, parte de esos recursos hacia la protección de las víctimas. Procurador, ya vamos a hablar sobre estos componentes importantes de los cuales usted está hablando también o ha comenzado a dar su opinión, pero ¿debería el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, vetar la reforma al artículo 231 del Código Procesal Penal que autoriza, digamos, o que legitima la defensa? Bueno, yo estoy preparando una opinión como procurador, es parte de las potestades y las obligaciones que la Constitución me mandata y me impone. Preliminarmente, es decir, está en un proceso todavía de construcción esa opinión, pero preliminarmente hay varias preocupaciones nuestras en la Procuraduría, en el sentido que esta reforma podría estar violentando preceptos constitucionales. La figura de la legítima defensa ya existía regulada en el Código, es decir, no se está inventando nada nuevo.
y por lo tanto la garantía a esa institución procesal de la legítima defensa ya está instaurada. Eso en principio pone a la reforma como innecesaria y está abriendo la puerta a posibles abusos de particulares. Recordemos que somos un país altamente violento, hay violencia gravísima contra las mujeres, de sus propias parejas generalmente. Hay violencia inclusive de agentes de autoridad, policías que se suicidan, policías que tienen también este problema de violencia intrafamiliar. Tenemos muchos actos de violencia, de intolerancia, inclusive de personas que asesinan a otra por un incidente menor de tránsito. Es decir, es una medida que puede, contrario a lo que pretende, potenciar actos de violencia cuando la figura de la legítima defensa ya está adecuadamente regulada. Así que hay preocupaciones graves, es muy probable que yo me pronuncie en el sentido de considerar que la medida es atentatoria de la Constitución e inefectiva. Y esto, mi opinión, por supuesto, tendría que girarla también al presidente de la República para que la considere, dijéramos, en ese siguiente paso de la formación de ley, que es el estudio presidencial para vetar o observar el decreto. Claro, usted hablaba de dos corrientes, ¿no? Y son fácilmente identificables, por decirlo de esa manera. Una, la que potencia este tipo de propuestas, las propuestas de carácter populista, sobre todo en el marco de elecciones, y la otra que es la apuesta más contundente, más sólida, más institucional, más robusta, que es el tema de la policía comunitaria, el tema de potenciar la inteligencia de la Policía Nacional Civil, la misma inteligencia del Estado. Decía el ministro de Seguridad de nuestro país, Benito Lara, decía, vamos a entrarle al tema de los territorios en desarrollo, pero antes hay que recuperar territorialmente también esos municipios que están en manos de la delincuencia, que están, entiendo, claramente identificados. Uno de los elementos importantes que hay que resaltar en esto es que por primera vez se ha hecho un diagnóstico de esos municipios. No se tenía un diagnóstico, lo que se hacía es abordar el municipio, pero sin saber las características, necesidades, fortalezas que tiene el municipio de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que el enfoque del populismo punitivo, donde se da mano dura, que sobre todo se carga en el periodo del presidente Flores y del ex director Sandoval, fue un periodo sumamente fracasado en el impacto de estas políticas para proteger a la población, y nos vendió unas soluciones relativamente baratas, dijéramos, una versión barata de lo que fue la cero tolerancia exitosa en las políticas de Nueva York y que luego se extendieron por la región, con el periodo del alcalde Giuliani. Bueno, grandes operativos muy espectaculares, muchas capturas sin una investigación consistente, de poca articulación con las instituciones del sistema de justicia y reformas legales, que también es una medida sin mayores costos para el Estado, que genera réditos políticos, pero sumamente ineficientes. Fortalecieron al final la organización de las pandillas. Entonces, bueno, debemos atender a esta experiencia histórica para insistir en nuevos procesos que den esta visión de integralidad. Los delitos que cometen las pandillas y las estructuras de pandillas no deben ser negociables ni objeto de ningún diálogo. Los delitos graves deben ser perseguidos, esa es una obligación de Estado. Sin embargo, el fenómeno de la pandilla es un fenómeno también socialmente muy complejo, y al par que debe golpearse su estructura criminal y deben ser investigadas y perseguidas en su dimensión criminal, el Estado no va a detener el fenómeno si no entra también con políticas de prevención, de atención a la niñez y a la juventud en las comunidades, de desarrollo local, de rescatar, dijéramos, esas comunidades con intervención social de Estado. Es la ausencia de este tipo de políticas la que generaron las condiciones para que la pandilla y otros grupos de crimen organizado se expandieran y lograran estos controles territoriales que tan terriblemente hoy sufrimos en el país. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero escuchar más detenidamente su opinión, procurador, sobre el tema de cómo el gobierno, el Estado mismo salvadoreño, está tratando la crisis de los niños migrantes, ¿no? Y esta situación que se ha dado. Pero a propósito del tema de la inseguridad que viven los países centroamericanos, lo reporta en este momento la página .com.sb, dice que empresarios de Guatemala contratan a exalcalde de Nueva York para luchar contra la violencia. Sí. Dice que los empresarios de Guatemala contrataron al exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, para acompañar los esfuerzos nacionales contra la violencia que azotan al país y que se traduce, oiga usted, en un costo de unos
7.120 millones de dólares al año, ¿no? El 8.7% del Producto Interno Bruto de ese país. Así es que en años anteriores hemos invitado al expresidente, a expresidentes que vienen 1 o 2 días, dice, dan su mensaje y se van. En el caso del señor Giuliani, lo que hicimos fue un contrato de acompañamiento a todo el proceso de la propuesta, según los empresarios de ese país. Ahí está. Bueno, pero Giuliani es una experiencia que se conoce poco. Bueno, se habla mucho de la cero tolerancia y el manodurismo en Nueva York, que fue exitoso y bajó los homicidios notablemente, pero poco se habla que esto requirió primero una depuración profunda del cuerpo policial de Nueva York, de aproximadamente el 60% de los policías de la ciudad para limpiar la policía. Luego, inversiones millonarias en el fortalecimiento policial, control de la comunidad. Los inspectores de la policía en los barrios tenían la junta probablemente comunitaria. vayan a ser parte de las sugerencias que él haga, ¿no? Y bueno, entonces nuestro manodurismo local fue una versión barata de ese modelo, sin hacer todo este tema de las inversiones, la relación con la comunidad, la prevención, que sí estuvieron incorporadas al proyecto de Nueva York. Qué interesante. Vamos a saludar a Alejandra Canales, que se encuentra, bueno, como lo dijimos cuando iniciamos, Alejandra Canales, desde hoy, que se inaugura las fiestas patronales aquí en la capital, en honor al Divino Salvador del Mundo. Estamos transmitiendo, vamos a transmitir en vivo casi todos los programas. Pero pasar al otro tema, el tema de los niños inmigrantes, sin antes preguntarle también al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, esta situación del padre Toño, que hay que decirlo, es una situación, a ver, dos cosas distintas. Lo que pasa es que sucedió el mismo día, la misma noche, entiendo, pero se trata de dos situaciones distintas. Una, la captura de estas 127 personas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico, tráfico de influencias, etcétera. Y otra es una captura del padre Toño, donde se le vincula a una estructura pandilleril y que se le acumulan al menos 3 delitos, entre ellos también tráfico de influencias y de haber introducido ilícitos a centros penitenciarios. Sí, no quiero, Romeo, desaprovechar el bloque para devolver el saludo a Alejandra Canales y el equipo de Canal 12 en la feria. Sí, vamos a estar en la feria. Y bueno, la entrevista inició muy intensa con la problemática nacional, pero sí quiero enviar un saludo y un reconocimiento a todo el gremio de periodistas que estuvo ayer conmemorando su día. En efecto, hemos tenido esta semana también intensa en actividades noticiosas y del sistema de justicia, este mega operativo y además la captura del padre Antonio Rodríguez. Son dos situaciones distintas, como ya el señor fiscal lo aclaró en su conferencia de prensa. Ya me posicionaba en relación al mega operativo. Sí debo lamentar que como Procuraduría estamos siendo obstaculizados en nuestra labor de verificación de los casos en las instalaciones de la DAN por los oficiales a cargo. Yo estaré tratando de entablar comunicación con el director general para superar esta situación. Pero en general, dijera, hay una expectativa positiva de que se está tratando de golpear una estructura delincuencial y a funcionarios involucrados. El caso del padre Toño es otro caso en el cual él ha sido detenido, acusado de introducir ilícitos a los centros penitenciarios. Es un caso que también estamos dando seguimiento como Procuraduría. La particularidad en este caso es que el padre Antonio se trata de un sacerdote que hace una labor muy crítica hacia las instituciones del sistema de justicia y hacia su desempeño o abusos de funcionarios. Quiero decir que más allá que estemos de acuerdo o no con los posicionamientos públicos del padre Antonio, sí es alguien que ejerce esta labor de cuestionamiento a la institucionalidad. No solo trabaja en temas, el servicio social pasionista, en temas de reinserción de jóvenes pandilleros, sino que atienden también a las víctimas del delito. Por ejemplo, son ellos los únicos que se han quedado dando asistencia a las víctimas de aquel gravísimo atentado contra el microbús en el cual prendieron fuego. Sí, cuando el Estado no ha tenido capacidad de atender a las víctimas y dar el seguimiento hasta hoy, es el Servicio Social Pasionista el que les ha atendido. Han instalado también un observatorio de derechos humanos desde el cual están denunciando desde hace 2 años abusos de agentes de la policía e incumplimientos de la Fiscalía. Entonces es un caso de una persona que hace este tipo de rol dentro de la sociedad y los espacios públicos. Se le está atribuyendo un delito que usualmente es detectado y la persona detenida en flagrancia, es decir, tratando de introducir los objetos, no meses después. Entonces hay muchas dudas en torno a esto. El padre ha sido entrevistado ya por la Procuraduría de los Derechos Humanos, manifiesta que son falsos los señalamientos, ha sido bien tratado por las autoridades policiales.
Sí, le hemos ya entrevistado en su detención, manifiesta haber sido bien tratado por la policía, no ha tenido ningún tipo de problema en ese sentido, pero sí expresa sorpresa en relación a los delitos que le están atribuyendo. ¿De qué se le acusa, procurador, ya que ustedes han tenido acceso? Se le está atribuyendo pues la introducción de objetos ilícitos en un centro penal. Se le está atribuyendo simulación de influencia, es decir, de que ofreció a pandilleros ciertas prerrogativas y asociaciones ilícitas. Bueno, son delitos de difícil probancia en la medida que él es una persona que hace una pastoral dentro de la cárcel, como muchos otros sacerdotes y pastores. Realmente el tema central acá es evaluar el requerimiento fiscal que será presentado en próximas horas a la autoridad judicial. Yo he pedido ya un informe al señor fiscal general sobre esta detención. Me parece que si hay prueba débil, inconsistente en la detención del padre Toño, sí estaríamos ante un probable caso de grave afectación a derechos en relación con el padre Antonio, y sí podríamos hablar de una persecución penal arbitraria. Si la prueba es consistente, pues es otro tipo de conclusión a la que debemos llegar. Hasta ahora el señor fiscal general no ha develado esa información específica sobre la prueba. Me parece que sus expresiones en relación al caso no fueron las adecuadas, porque subjetivizó y realizó ataques personales muy subjetivos y fuertes contra el padre Antonio, y la Fiscalía tiene un deber de objetividad y de centrarse en la objetividad de la prueba. Así que como Procuraduría estaremos atentos al análisis de ese requerimiento fiscal ante la sede judicial, y estaremos, pienso yo, en inicios de la próxima semana, pues tomando una posición al respecto y comunicándola públicamente sobre nuestra evaluación de la actuación fiscal en el caso del padre Antonio. Yo llamaría a la ciudadanía a no prejuzgar y esperar pues este requerimiento fiscal y cuál es el control judicial que dirá de este requerimiento. Por cierto, mire, Semujer ha girado un comunicado que dice de la siguiente manera, es muy breve, se lo voy a comentar, se lo voy a leer. Dice: es nuestro deber manifestar a ustedes nuestra preocupación por la situación que enfrenta el padre Toño Rodríguez, motivo por el cual consideramos necesaria una reunión con el señor fiscal general de la República, licenciado Luis Martínez, para dejar sentada nuestra inconformidad por los procedimientos, dice, utilizados en la captura del padre Toño, así como que se garantice el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de la persona. Caso de existir pruebas en su contra, sean del conocimiento público, de lo contrario, pedir disculpas, dice, públicas, y ponerlo de inmediato en libertad. Es el comunicado que ha generado Semujer en torno a la captura del padre Toño. Dice, finalmente, cabe mencionar que la presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sería oportuna en esta reunión que están solicitando a Luis Martínez, que es el fiscal general de la República, para que les explique cuáles son las pruebas contra el padre Toño, o caso contrario, que se le deje en libertad y que se pida disculpas públicas, está diciendo Semujer. Bueno, coincido con el planteamiento del comunicado. Semujer es una organización que también ejerce una labor de Contraloría Social y una voz crítica. Sería gravísimo si lo que se está pretendiendo es callar una voz incómoda, ¿no? O pretendiendo afectar o mandar un mensaje negativo contra cierto tipo de procesos que tendrían que ver con la reinserción, la rehabilitación de los infractores, que son parte de una política de seguridad integral, si es que el Estado la asumirá. Retomo la propuesta de Semujer, pues sí, me pondré en la disposición de facilitar esa reunión en la medida que sea aceptada por la autoridad fiscal, por supuesto. Hablemos, procurador, ahora de la situación de estos niños migrantes, de este caso que resulta ser muy penoso hablar de él, porque se trata de niños que, niños y niñas que van en búsqueda de una reunificación familiar, huyendo de la delincuencia como sea, pero es vergonzoso que estos niños, en vez de estar preocupados por ir a la escuela, o sus abuelos o abuelas estén preocupados por ir a la escuela, estén preocupados porque evacúen o se vayan de nuestro país. Es un tema que ha sido tratado aparentemente muy bien desde la parte de Relaciones Exteriores, pero que todavía sigue siendo complicado porque no ha tenido un desenlace, ¿no? Bueno, es un fenómeno que se agravó aparentemente a dimensiones no usuales en el primer semestre del 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos daba un registro de más de 50.000 niños, niñas y adolescentes, o alrededor de 50.000 detenidos solo entre enero y mayo de 2014
por las autoridades estadounidenses, por razones de irregularidad migratoria. La gran mayoría centroamericanos, ¿no? Alrededor de 10.000 niños y niñas salvadoreñas entre ese grupo. La crisis se evidenció ante el incremento de las detenciones migratorias por las autoridades de la patrulla fronteriza estadounidense, particularmente en el sur de Arkansas y Texas. Esto generó pues todo este debate que conocemos. La situación de los niños y las niñas, más allá de este repunte, es una situación permanente que tiene que ver con la grave situación que sufren nuestros compatriotas que van en este tránsito migratorio, tanto en los países de tránsito, de desplazamiento, como en los países de destino. Debo decir que año con año son más de 30.000 o cerca de 30.000 las personas deportadas salvadoreñas desde México y los Estados Unidos. Y las cantidades de niños son de muchos cientos, son alrededor de 1.500 niños cada año deportados desde los Estados Unidos y México. Si bien tanto Estados Unidos como México tienen un sistema especial de tratamiento a los casos de los niños y las niñas, este sistema se ve normalmente desbordado y nuestros niños y niñas quedan en condiciones de vulnerabilidad, de afectación de derechos, de angustia, de incomunicación con familiares, sin contar con servicios esenciales. Por ejemplo, en México los albergues para niños solo aceptan niños hasta los 12 años. De 12 a 17 van con los adultos y comienzan a sufrir una serie de precariedades que afectan sus derechos. En el caso de Estados Unidos, este último repunte de las detenciones migratorias llevó a que los niños pasaban mucho tiempo con la patrulla fronteriza en lugares inadecuados y comenzaron a ver afectados seriamente sus derechos y a no recibir la asistencia que requieren. Frente a esta situación, hemos demandado no solo yo como procurador de El Salvador, sino también junto a los procuradores de derechos humanos de Guatemala y Honduras, hemos demandado de las autoridades de los Estados Unidos y México que en sus procedimientos internos de atención a estos casos hagan prevalecer el interés superior de los niños, que es un principio universal de derechos humanos. Y parte del cumplimiento a este principio es facilitar la reunificación familiar. Hemos tenido una posición de rechazo a cualquier medida excepcional que busque la deportación masiva por razones de seguridad o razones administrativas, o la deportación automática. El marco legal estadounidense no permite este tipo de deportaciones automáticas, requiere que los casos se ventilen uno por uno, que los niños vayan a un juez migratorio que debería aplicar este tipo de principios y privilegiar la reunificación familiar. La respuesta del Estado salvadoreño, y también debo decirlo, de los gobiernos de Guatemala y Honduras, ha sido positiva en la medida que retoma este enfoque de derechos humanos que debe tener el tratamiento de esta crisis. Hablan de reunificación, hablan de fortalecer la protección consular para estos niños, niñas y para los migrantes, y están hablando de, por la vía diplomática al más alto nivel, mejorar las condiciones en las que se encuentran, pero esto no basta. Debemos atender las causas estructurales que generan el ciclo de la migración, y esto tiene que ver con la violencia, que ya lo hablábamos, tiene que ver con la gran necesidad de reunificación familiar que ahora hay con la tercera parte de nuestra población viviendo en el extranjero y sobre todo en los Estados Unidos, tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de la población. Aquí debemos tener en cuenta algo. Ya El Salvador comenzó a construir una apuesta importante. Esta apuesta es el sistema de protección de niñez y adolescencia, que es el sistema CONNA-ISNA, y el sistema de protección a las personas migrantes, que es la ley de protección a las personas migrantes y su consejo rector, que es CONMigrantes. Este consejo está llamado a diseñar políticas públicas de prevención de la migración, de reincorporación económico-social de la población deportada, ¿funciona de ese desarrollo consejo? de las localidades. Entonces la apuesta está construida, pero ¿qué ocurre? La ley se aprobó en 2011 y a esta fecha CONMigrantes no tiene un presupuesto asignado. Los presupuestos de CONNA-ISNA siguen siendo deficitarios. Estas miles de personas deportadas, por más que haga esfuerzos las instituciones de humanizar la recepción, no son objeto de un seguimiento. Dan la vuelta y se regresan. Bueno, CONMigrantes es un ente rector de carácter plural, al igual que instituciones como CONNA, como ISNA, tienen una representación de diversas instituciones del Ejecutivo, pero también otras autónomas, Procuraduría General, municipalidades y sociedad civil. Esto es importante. En el caso de CONMigrantes, inclusive representantes de salvadoreños en el exterior.
Entonces el Estado necesita más recursos. Por eso el tema de seguridad, una política con una institucionalidad de funcionamiento más integral, y el sistema de atención a la migración, de prevención de la migración, de atención a la situación de nuestra niñez para prevenir migración y violencia, pasa por el tema de mayores recursos para el Estado. Por eso es importante la reforma fiscal. Pero con migrantes como si no existiera entonces en este momento. Bueno, con migrantes... Digo, porque no tenía los recursos para con poder migrantes ha hecho un gran esfuerzo trabajo. por instalarse, por generar su plan quinquenal, por comenzar a formular los diseños de la política pública, pero funciona básicamente con un mínimo de cooperación internacional y con el esfuerzo propio que la Cancillería hace para sostenerle dentro de sus instalaciones y apoyarle. La Cancillería preside con migrantes, claro, a través de la viceministra para salvadoreños en el exterior, pero aún no hay recursos para con migrantes. Entonces, si bien tenemos avances positivos en materia de legislación y de institucionalidad, todavía no están los respaldos necesarios y el Estado debe ser más efectivo en el destino de recursos a estas instancias, claro. Y por eso estoy atando yo el tema a la reforma fiscal como necesaria para poder atender estas áreas críticas. Procurador, ustedes han visitado, han podido constatar de primera mano la situación que están viviendo estos niños en la frontera. Bueno, en esta coyuntura específica no hemos tenido los recursos para poder acompañar las delegaciones, viajar, pero sí, la Procuraduría ha tenido ya el seguimiento a esta experiencia y estamos en una articulación con la Cancillería y las organizaciones de niñez para tener información de primera mano y poder también incidir positivamente en el esfuerzo que ya están iniciando estas instituciones. Hay ahora un comité de alto nivel, Cancillería y Sistema de Niñez, para atender la problemática, que yo creo que es un paso importante para avanzar en una atención más integral del problema y no solo en la atención de la emergencia de los niños en la frontera. Sí, esto no resuelve el asunto, ¿no? No lo resuelve. Esto simplemente es una reacción a un fenómeno que no le hemos podido erradicar, que es, digamos, las causas por las cuales la gente se va de nuestro país o los niños. Claro, se va por falta de oportunidades, ahora se va por necesidad de reunificación familiar, por violencia. Y a veces la decisión de emigrar no se toma por una sola causa, sino por una conjunción de causas. Es decir, es una decisión compleja. Las campañas son importantes, pero las campañas no resuelven tampoco el problema. Debe haber inversión social en los territorios, debe haber presencia del Estado con una participación protagónica de los municipios en las comunidades para prevenir violencia y para prevenir migración. Por eso el Estado debe proyectarse hacia eso y debe obtener los recursos para eso. La gran lección que nos deja la historia reciente de El Salvador es que tuvimos la oportunidad con los acuerdos de paz de construir un Estado garante y fuerte, un Estado garante de los derechos humanos y fuerte, y la imposición de políticas económicas neoliberales impidió la presencia del Estado en los territorios. No debemos repetir esa historia. El Estado debe salir a la inversión social, a la intervención en las comunidades, si no, no tendremos soluciones de mediano y largo plazo efectivas al tema de la migración o al tema de la violencia. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, la última pausa, regresamos. De regreso conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay varios comentarios a través de las redes sociales. Yo quiero hacer eco de uno de ellos porque me parece, de varios de ellos, porque son muchas personas que me están pidiendo que el Procurador se pronuncie también o que conocer su opinión respecto a aquellas personas que son víctimas de las pandillas en el país. Es decir, le pongo un ejemplo, ¿qué tiene que decir el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos a los familiares, a los padres, ¿no?, de este niño de atleta especial que fue asesinado en San José, Villanueva? Porque dice, la Procuraduría siempre defiende a los malos, no sé, ese concepto que se viene manejando desde hace bastante tiempo. Procurador, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Es importante tocar este tema, Romeo, para explicar a la población. De hecho, en la mayor parte de la entrevista he estado hablando en relación a las víctimas de la violencia y el delito. La labor de la Procuraduría debe ser una labor de acompañamiento a las víctimas de la violencia. Nuestra posición pública, dada en conferencia de prensa, en entrevistas, en documentos oficiales, en mi gestión es una posición de condena y rechazo a la violencia pandilleril, por supuesto, que es la que más golpea a las comunidades, la violencia del crimen organizado, la delincuencia común, y de acompañar a las víctimas. Estamos en ese rol de acompañamiento a las víctimas, exigiendo del Estado una política coherente de asistencia y de protección.
¿qué es lo que tenemos? Aún en las políticas de manodurismo que tenían este discurso superficial, ¿no? de ir a la guerra contra la delincuencia, han abandonado las políticas de seguridad a las víctimas. Lo único que tenemos es un programa de protección a víctimas y testigos que cuenta con un presupuesto de $3 millones que no se movió en el último quinquenio y que solo tiene capacidad para dar protección a unas cuantas decenas de víctimas y, bueno, trabajan muy duro, pero están colapsados y rebasados en la demanda. Entonces no hay inversión de recursos en las víctimas, no hay programa de atención psicosocial, no hay programa de rehabilitación, no hay programas de resarcimiento, inclusive económico. Debería existir un fondo para aliviar en lo mínimo a las víctimas y para dar protección. Entonces no hay una inversión. En prevención solo se destina el 1% del presupuesto de seguridad y de ese 1% la mitad va al sostenimiento de algunas instituciones como la Comisión Antidrogas. Es decir, no hay inversión en la comunidad tampoco. Entonces esta situación se debe revertir. Las víctimas deben estar en el centro del interés y de la prioridad del Estado. Yo pasaré toda mi gestión demandando esto del Estado y daré un seguimiento ahora que hay una reforma fiscal que valoro positiva, aunque es insuficiente, para que algunos de los recursos adicionales, en lo posible, vayan a estos programas a favor de las víctimas. Yo he pedido también un acompañamiento directo de nuestro personal a la familia del joven atleta paralímpico de San José Villanueva. Él y la organización a la que pertenecía, Olimpiadas Especiales, es una organización cercana de la Procuraduría, con la que hemos trabajado el tema de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y estamos en varios casos atendiendo víctimas y gestionando ante las autoridades que le den la protección debida, víctimas de pandillas. Entonces somos vigilantes del debido proceso. El Estado no debe responder de la misma forma que el criminal, el Estado debe responder con responsabilidad, con aplicación rigurosa de la ley y debe ser contundente frente a los delincuentes. Es decir, por eso decía yo, los delitos de las pandillas, de los pandilleros no son negociables, no deben ser objeto de negociación. Los criminales de pandillas o de crimen organizado deben ser perseguidos, juzgados y sancionados. La complejidad del fenómeno obliga a que el Estado además tenga otros tipos de intervención, como la prevención, la rehabilitación, la protección de las víctimas. No son antagónicos, represión, prevención y atención a víctimas, son complementarias. Sin embargo, en este fenómeno de la violencia, la más impactada es la población que sufre los delitos y por eso el enfoque prioritario del Procurador de los Derechos Humanos es en solidaridad y acompañamiento en el ejercicio de su mandato a las víctimas, pero sin perder la rigurosidad de exigir a las autoridades policiales y fiscales el cumplimiento de la ley. Los abusos policiales, que son los más denunciados en la Procuraduría, y los incumplimientos o los fallos de investigación de la Fiscalía, a quienes golpea es a la población también inocente. Entonces una población que puede sufrir el delito, además va a verse revictimizada por la actuación de la autoridad, es en esos dos ejes que tampoco son contradictorios que la Procuraduría interviene. Nos han vendido esa idea falsa de que derechos humanos es contrario a seguridad y que para lograr seguridad... Que protege a los delincuentes, ¿no? Que para lograr seguridad debemos violentar derechos humanos. Esa es una tesis falsa. Muchísimas policías efectivas y democráticas del mundo son muy eficientes respetando derechos humanos. Es parte de la eficiencia policial esto, está demostrado también en El Salvador. Hay muchos buenos procedimientos policiales, buenos policías, buenos fiscales y juzgadores que, respetando la ley, aplican con rigurosidad la misma en materia de persecución y represión del delito. Pero ese es, dijéramos, el enfoque integral que la Procuraduría debe aplicar y es importante explicarlo a la ciudadanía para que pueda aprovechar el servicio que la Procuraduría puede darles en esta materia de protección. Quiero retomar un tema ahora mismo que está hablando de la Policía Nacional Civil. Procurador, ¿es inevitable o impostergable, mejor dicho, una depuración de la Policía Nacional Civil? Sí, bueno, el control interno y las depuraciones de las policías son procesos que deben ser permanentes, ¿verdad? Una de las características para construir una policía democrática que los acuerdos de paz plantearon era un fuerte mecanismo de control interno y se crea la institución de la inspectoría, en ese momento más independiente por sobre el director general y bajo, dijéramos, la conducción del ministro, en aquel momento el viceministro de Seguridad. Son necesarios porque el crimen organizado típicamente intenta infiltrar y controlar las instituciones del Estado. Esto no solo en El Salvador. En cualquier país del mundo las mafias y el crimen organizado
funciona bajo la lógica de infiltrar las instituciones. Entonces, las instituciones, sobre todo las de seguridad, deben tener mecanismos sólidos de control interno y de depuración. En la policía de El Salvador, la época, por cierto, del manodurismo, del exdirector Sandoval, debilitó estos controles, deterioró la institucionalidad de la inspectoría y además la puso bajo su control del director general y perdió independencia. Es decir, de esa manera la Procuraduría sí ha sido la inspectoría ha sido una inspectoría débil que no ha tenido la capacidad. Urge una reforma institucional en este sentido. Las depuraciones policiales nunca se dieron efectivamente. Hubo épocas de despidos masivos donde la misma Procuraduría constatamos no solo violaciones al debido proceso, sino muchísimos casos de buenos policías que para impedir que realizara una investigación o porque eran policías que se negaban a cumplir órdenes ilegales, fueron expulsados. Ahora inclusive hay un proceso positivo ordenado, recomendado por la Asamblea Legislativa, del cual participamos la Procuraduría y la Inspectoría, para reintegrar a algunos de estos policías. Pero una depuración... ¿Policías que fueron depurados por...? Que fueron depurados en aquella época con el decreto 101, allá a inicios de la década de 2000, con graves afectaciones a derechos humanos y que realmente no eran policías que se hubiese probado su participación en delitos, pero fueron expulsados porque no convenían a los intereses de poder de quien entonces dirigían la institución. Se hizo mucho daño a la policía en ese sentido. Lo que necesitamos son controles internos fuertes, una reforma que devuelva la capacidad contralora al inspector, que sea independiente el inspector del director general, y una reforma... Y recursos también, porque de nada sirve que tengamos independiente a una inspectoría, ¿no? Sí. Y una reforma al sistema disciplinario de la policía. O sea, tenemos un sistema de tribunales disciplinarios donde los propios policías deben juzgar o juzgar administrativamente a otros policías, y lo que tenemos es un fenómeno de impunidad porque no se juzgan a sí mismos. Entonces, bueno, aunque tuviéramos un inspector con mucha decisión de impulsar procesos, los mismos llegan a ser detenidos en el sistema de tribunales disciplinarios. Esta es una de las reformas necesarias para una policía efectiva. Si no, nos la van a estar infiltrando, vamos a estar con la presencia de policías violadoras de los derechos humanos o policías que no tienen una eficiencia que sea evaluada efectivamente y que tenga consecuencias Ahora mismo, procurador, me recuerda uno de los temas que tocamos recientemente, es decir, ¿cómo evitar de que aquellos funcionarios, instituciones, pero sobre todo funcionarios que son claves, ¿no?, como los jueces especializados, como los mismos policías nacional civil, como los mismos militares, se pueda analizar si en realidad necesitan tener algún tipo de inmunidad, como el tema de los jueces, que ayer lo discutíamos precisamente con el exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, y con Félix Garrizafi, ex fiscal, y con un ex magistrado, Ulises de Dios Guzmán. Hablamos sobre si los jueces de verdad deben de tener inmunidad para ejercer su cargo, y qué significa para un juez tener inmunidad. Esto mismo sucede en el interior de la policía, en términos de que cuando la inspectoría está bajo la misma Policía Nacional Civil, es decir, es como juez y parte, ¿no? Es como juez y parte, y entonces no se garantiza o no es garantía de que haya un proceso transparente cuando se va a juzgar, por ejemplo, a un policía, como se lo menciona. Sí, no, el beneficio o la garantía del fuero, como se ha discutido tanto a raíz de los casos en la Asamblea Legislativa, no debe ser garantía de impunidad. No es esa el propósito ni el diseño de la institución del fuero. Es simplemente una prerrogativa que establece un procedimiento especial previo a que la persona funcionaria sea investigada y juzgada de acuerdo a ley. Esto es importante para algún tipo de funcionariado. Por ejemplo, en el caso de los diputados es importante el fuero para que se ejerza sin abuso, pero se ejerza debidamente la libertad de expresión, porque son funcionarios que precisamente el debate y la contradicción de ideas y la libertad de expresión en su máxima expresión debe ser ejercida en razón del principio de debate parlamentario, que es esencial en las democracias. En el caso de los jueces también son personas expuestas a decisiones en las cuales
fallan favoreciendo una parte y en forma desfavorable a otra parte. Y muchos de estos fallos son fallos con gravísimas consecuencias para la persona, años de cárcel, tocan estructuras de poder. Entonces cualquier persona inconforme, si el funcionario no tiene impunidad, la va a atacar, no tiene el beneficio del fuero, la va a atacar y terminará afectando la independencia y la seguridad del ejercicio de la judicatura. Lo que debe hacerse efectivamente es seguir ese proceso. Hemos tenido experiencias en las cuales la Procuraduría de Derechos Humanos por años ha certificado graves violaciones a la ley, algunas de ellas constitutivas de delito, de funcionarios de la policía o de jueces, se han presentado por años a la Fiscalía en los diferentes periodos, no solo del señor Safi, y el resultado es que la Fiscalía no actúa y la Fiscalía les protege. Pero también entonces, es un proceso como, a ver, ayer sí, poníamos el ejemplo, si un juez en el ejercicio de sus funciones, es decir, un juez en el ejercicio de sus funciones probablemente sea como muy necesario que tenga este tipo de inmunidad. Pero decía alguien también ayer, si este juez sale, en cualquier lugar y atropella a una persona, al civil le cuesta accesar a la justicia, claro, cuando el juez comete un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque tiene un fuero que le protege, ¿no? Y por eso decía el ex fiscal general de la República, debería tener algunas restricciones ese tipo de inmunidad. No, pero no es el problema, no es el fuero. El problema es que, y no vamos a hablar de las instituciones, sino de las personas encargadas. Las instituciones no delinquen y las instituciones no incumplen en abstracto. Son los funcionarios a cargo de esas instituciones los que incumplen. ¿Qué deviene entonces ante un tipo de abuso de este tipo? ¿Cuál es el escenario usual? El Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia engaveta los casos y no los tramita, y tiene una deuda mucho más grande que la policía en materia de depuración judicial. Y aquí podemos... ¿De jueces que están siendo señalados o que han sido que deben ser investigados administrativamente? Y aquí tenemos también negligencias de la misma Corte Suprema de Justicia, que debería impulsar de manera más efectiva la depuración. Tenemos fiscales generales que ante este tipo de casos tampoco actúan. Por eso es positivo el mensaje de que ahora, en este caso de los 127, se detienen jueces, se activa el proceso, se ha movilizado la Corte Suprema de Justicia y los ha suspendido y está llevando adelante el proceso que la ley marca. Entonces son las instituciones encargadas de actuar frente a un juez, frente a un policía que abusa, las que incurren en responsabilidad por no actuar conforme ley. Entonces es fácil decir, quitémosle el fuero, pero no veamos las responsabilidades del fiscal general, no veamos las responsabilidades del Departamento de Investigación Judicial, es decir, que tienen que funcionar las instituciones. No, y este es el criterio de derechos humanos. Ahora por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, y en sus sentencias para El Salvador, por ejemplo en el caso de la masacre del Mozote, es muy contundente la Corte en esto, son responsables también fiscales, jueces y policías que favorecen la impunidad porque no actúan oportunamente para investigar a los funcionarios que han cometido la infracción. Entonces, como Procuraduría, esa es la vigilancia que pondremos. Es decir, la institución del fuero, ¿verdad?, del antejuicio es importante porque garantiza la función, garantiza el ejercicio adecuado de la función. Los que fallan son los encargados de investigar y de actuar frente al que abusa. Y aquí se van este tipo de instituciones contraloras. ¿Y eso tiene que ver con la responsabilidad? ¿Idoneidad con que se exige a los funcionarios o se elige a los funcionarios algunas veces? Bueno, que es otro gran tema, ¿no? La elección de funcionarios, la selección de funcionarios, me parece a mí que toda esta discusión, si son partidarios, si no son partidarios, etcétera, se ha ido realmente a aspectos secundarios. Lo importante, lo central, lo que resolvería el problema es que El Salvador tuviera un mecanismo fuerte, garante, efectivo de selección de funcionarios, especialmente de jueces y de juezas. Y es lo que El Salvador no tiene. Entonces, bueno, estarán llegando funcionarios que no siempre sean los idóneos, más allá que sean de partidos o no. Se va a garantizar que no sean de partidos y van a seguir llegando funcionarios no idóneos. Eso no resolverá el problema. Entonces, ese sí es un punto importante. Estas instancias sancionadoras, investigadoras, deberían de ser más independientes de los organismos a cuales van a estar investigando. Usted mismo lo decía, el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil debería ser una instancia independiente, más bien conformada no por elementos de Policía Nacional Civil. No sometidos al poder. No sometidos al poder. Lo mismo
pienso yo, en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que la Corte tiene una obligación de depurar y ser transparente en esos temas, pero ¿no deberían de ser instancias independientes a estas instituciones las que evalúen y depuren? Romeo ha tocado un punto central que aquí se ha debatido desde los acuerdos de paz y que es uno de los puntos incumplidos de los acuerdos de paz. La Comisión de la Verdad, que es parte de los acuerdos de paz, insistió en la profundización de la reforma judicial. ¿Qué ocurrió en ese momento histórico? La Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia de Mauricio Gutiérrez Castro, señalado por violaciones a derechos humanos y a quien la Comisión de la Verdad en nombre de la paz le pidió su dimisión, al igual que al resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, impidieron esta reforma judicial. ¿Qué planteaba, según las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, esa reforma? En principio, que se desconcentrara ese enorme poder que la Corte Suprema de Justicia tiene. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son jueces esencialmente, debiesen estar juzgando casos, no gastando el 60% de su tiempo en administrar ese aparato millonario del presupuesto del órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia tiene poder absoluto sobre el ejercicio de la profesión de jueces y juezas, de abogados, abogadas y notarios. Es decir, y puede suspenderlos con robustez moral de prueba sin garantías del debido proceso. Entonces tiene un poder acumulado tal que rompe las garantías de la independencia. O sea, este sistema afecta a la independencia judicial, que no solo es externa, no solo es hacia poderes de fuera que afecten la judicatura, sino que también es interna, y esto es una disfunción. La depuración judicial por eso no se ha producido. Entonces, esta reforma es necesario retomarla. Debemos desconcentrar el poder de la Corte y las instancias que investigan a los jueces, que seleccionan a los jueces, deben ser instancias independientes, técnicas. Porque en este momento es el Consejo Nacional de la Judicatura la que tiene un papel preponderante también, que es una instancia que está vinculada a la Corte Suprema de alguna manera. El Consejo Nacional de la Judicatura estaba llamado a ser esa instancia independiente, ¿no? Por eso su composición plural, pero también por intereses políticos el Consejo fue históricamente debilitado, se limitó su pluralidad, se limitaron sus capacidades financieras y su mandato legal. Entonces el Consejo propone, pero es la Corte la que nombra y la que remueve y la que suspende. Entonces aquí se forman ese tipo de estructuras de poder que afectan la independencia. Debemos reformar el judicial en materia de depuración, en materia de alta concentración de poder excesivo en la Corte Suprema de Justicia. El judicial tiene más deuda que la misma policía, de la que ya señalábamos sus problemas. Hay que decir que eso se da y esas situaciones se plantean cuando una institución comienza a ser robusta, fuerte. Y un ejemplo muy sencillo, muy claro, eso es la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Usted se recuerda cuando en sus inicios la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuando estaba el procurador Molina, por ejemplo, fue una Procuraduría muy fuerte, cuando estuvo también Victoria de Avilés, ¿no? Si mal no recuerdo, y luego vino un periodo que creo que fue una debilitación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se puso a un señor como procurador que nadie sabía quién era, que lo que hizo es, desprestigiar la Procuraduría, se perdió esto de los contactos internacionales, etcétera, de tal forma que se comenzó a diezmar el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y ahora, después de ese bache, comienza a caer, digamos, en nuevos brillos, obviamente, la Procuraduría. Pero digo, es un ejemplo de cómo, al igual que el Consejo Nacional de la Judicatura, que estaba llamada a ser una institución independiente, resulta siendo absorbida y, de alguna manera, digamos, golpeada, ¿no? Por eso la reforma judicial es impostergable, Romeo. La Comisión de la Verdad hizo una reflexión muy triste, pero muy profunda sobre nuestro sistema de justicia en aquel momento de los acuerdos de paz. Dice, ahora todos estos graves crímenes contra la humanidad deben ser juzgados, pero ¿quién los va a juzgar? Un sistema de justicia que ha sido el cómplice de la tragedia. No podía entenderse tanta violencia en la guerra si no era por la complicidad del judicial que toleraba, y un sistema judicial corrupto, sometido al poder político, etcétera. Por eso urgió el proceso de paz a la reforma del judicial. Y lo que hemos tenido entonces es, al no producirse la reforma, es que la impunidad se institucionalizó y después el Estado no tuvo capacidad de administrar la violencia de la posguerra y estamos donde estamos. Y ha habido desde el poder político
desde el poder económico una intolerancia a las instituciones contraloras. La Procuraduría ha tenido su historia de ahogamiento presupuestario permanente. Es hasta hace 5 años que en el periodo del licenciado Luna logra él un apoyo relativo para dignificar medianamente los salarios, pero la Procuraduría vive ahogada con un presupuesto que el 99.97 es para gasto corriente y funcional. No tenemos recursos para trabajar con la población. Y los techos presupuestarios son muy rígidos. Yo demandaré también más presupuesto, como ha exigido también la ONU en relación a la Procuraduría. Pero si vemos la historia de nuestras instituciones contraloras, la Procuraduría ahogada o muy atacada, o con signos o ataques de intolerancia muy graves desde el poder político, como lo sufrieron sobre todo las ex procuradoras Avilés y de Carrillo, que sufrieron ataques viscerales desde el poder político por razones de intolerancia a un buen ejercicio de su mandato. La inspectoría debilitada, el departamento de investigación debilitado, la sección de probidad debilitada, una fiscalía que históricamente ha favorecido la impunidad y que no ha tenido un rol protagónico. Entonces, bueno, debemos cambiar esto de una vez por todas e iniciar los procesos de reforma y esto inicia denunciando esa situación de los grupos de poder que han impedido este desarrollo democrático en El Salvador. Procurador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted sobre diferentes temáticas. Por supuesto, tendremos más citas, ¿no? Más adelante. Con gusto. Una breve pausa comercial, regresamos.